Mi gente, ¿cómo vamos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que me estés mirando. Primer o segundo, depende si lo subo el día de hoy o si antes se subió el que grabé antes. Pero bueno, primero o segundo video 100% dedicado a e-commerce de mi canal. Es algo que me hacía mucha ilusión hacer, es algo que quería poder empezar a transmitirles todo lo que fui aprendiendo en estos 2 años de e-commerce, en estos 4 meses, creo, 5 meses, desde que, sí, ponerle 5 meses, 6 meses, desde que me centré 100% de nuevo en eso. O sea, obviamente tengo mi mentoría, que esta es una clase que saqué de mi mentoría. Duró 1 hora y media la clase. No la voy a hacer tan extensa, obviamente. No sé cuánto va a durar, pero no quiero que dure más de 30 minutos. Por eso quiero ir al grano y corto. Pero quiero darte por lo menos las herramientas que a mí me ayudaron, ¿ok? A poder construir una marca, a poder construir un e-commerce, a llegar a 8 millones, 7 millones al día, con problemas de Mercado Pago igualmente, o sea, 100 millones en un mes, pero vendiendo aproximadamente 15 días correctamente, o sea, entre 10 a 15 días vendiendo bien. Que bueno, eso lo explico en el video anterior si lo viste o si no lo subí todavía en el próximo video que vas a ver de e-commerce. Pero te voy a dar los tips que me llevaron a hacer 100 palos en un mes, 100 palos en 15 días podríamos poner, o sea, para el próximo mes que ya voy a tener todo formado y todo armado correctamente con mi empresa y demás. Estimo hacer arriba de 200, 250 millones. Obviamente el fin de la historia lo tiene Dios, como siempre, pero es lo que yo estimo, lo que yo programo hacer. Por eso es que ya tengo toda la estructura armada y demás. De 250 palos, 300 para arriba es lo que vamos a apuntar a hacer el mes de mayo, que encima es hot sale y todo. Pero bueno, esto es una clase más para principiantes o no principiantes. No sé a qué área del e-commerce te estarás dedicando vos, pero sí yo te voy a enseñar a un área en el e-commerce que hoy en día está en auge, que es la que yo actualmente me estoy dedicando a enseñar. Me centré solamente en enseñar sobre, bueno, suplementos, cosmética y demás, el mal llamado, desde mi punto de vista, nicho químico. Pero bueno, tenés que entender primeramente que lo que va a traer ventas o dejar de traer ventas en tu e-commerce o lo que va a hacer que tengas ventas en tu e-commerce es en gran parte, podríamos adjudicar el 80 al 90% de tus ventas a los creativos, ¿ok? Si no sabes lo que es un creativo, bueno, estás totalmente en cero en e-commerce, pero bueno, es un creativo, es un video, el video con el que vendes, básicamente. Si vos no estás haciendo un buen creativo, si vos no estás dándole mucha atención y mucha energía a tu creativo, no vas a vender, ¿ok? Vos podés tener un producto demasiado bueno, podés tener una página, pero muy, muy piola, pero que si la gente no conecta con tu creativo, y más en este nicho en el que se encuentra mucho la emoción, en el que se encuentra mucho el conectar emocionalmente con el cliente, si no conectas emocionalmente con tu cliente, si el cliente no ve un buen video, no ve un buen producto, no vas a poder, al fin y al cabo, llegarle a esa persona, ¿ok? Entonces, lo que tenés que entender, lo más importante desde mi punto de vista, más allá de la página, más allá del producto y demás, es el creativo, ¿ok? Puedes tener un producto excelente, pero si tu creativo es malo, no vas a vender. Y ¿cómo es un creativo? Bueno, yo en mi mentoría lo enseño a hacer con inteligencia artificial. Hoy, si no estás utilizando la inteligencia artificial, estás perdiendo mucho dinero, literalmente, y estás perdiendo tiempo también. Pero bueno, yo enseño a ser creativos con inteligencia artificial, creativamente hablando, ¿ok? Visualmente hablando. Pero lo visual no es todo, ¿ok? Y en este video, no te voy a enseñar visuales sobre creativos, sino te voy a enseñar guiones, te voy a enseñar copywriting, que es lo más importante, ¿ok? ¿Qué es un guión? Es lo que está dentro del creativo. Acá te lo empiezo a explicar. Un guión no es un texto que describe un producto, ¿ok? No es lo que vos decís, sí, es lo que va escrito que tiene que decir la persona de inteligencia artificial o que tiene que decir la persona que va a ser el creativo o que tiene que hablar la voz en off de fondo. No es solamente eso. Un guión no es un texto que describe un producto, es una secuencia de ideas diseñada para mover a una persona de un estado emocional a otro. ¿Ok? Es lo que hablaba antes. Si vos no conectás emocionalmente con tu avatar, que después vamos a hablar de eso también, no le vas a vender nada a nadie si no conectás emocionalmente con esa persona, es decir, por qué te tiene que comprar. ¿Y por qué te tiene que comprar? Muy sencillo, porque tiene que pasar. Esto lo voy a marcar con amarillo. Tiene que pasar de un dolor, ¿ok? A una esperanza. Tiene que pasar del escepticismo, ¿ok? A la confianza. Y tiene que pasar de la duda a la acción.
¿Y cómo pasa de la duda a la acción? ¿Cómo pasa del dolor a la esperanza? ¿Cómo pasa del escepticismo a la confianza? Con lo que se dice en el creativo, con lo que se ve, con lo que se muestra, obviamente también, pero no va a tener mucha importancia la visual en un creativo cuando el guión conecta mucho con la persona, ¿ok? Número 2, los 5 elementos que todo guión ganador tiene. Sin estos 5, el guión no convierte. Número 1, el gancho. Número 2, el dolor principal. Número 3, la promesa. Número 4, el mecanismo. Número 5, la reducción del riesgo. Bien, esto es demasiado importante entenderlo, hermano. No me importa qué tipo de nicho estás vendiendo. Tenés que entender esto. Veo gente pidiéndole guión al chat GPT y lo copia y lo pega. O no sé, se lo pide manda a delegar los guiones, por ejemplo. No, o sea, yo una de las únicas cosas que hago hoy en mi marca es hacer guiones, nada más, pero porque entiendo lo importante que es esto. Entonces, tenés que empezar a entender qué guión estás haciendo, a quién le estás vendiendo, qué estás poniendo en tu gancho, ¿ok? ¿Qué es el gancho o también llamado hook? Bueno, que hook es gancho en inglés, pero dice, sirve para retener al avatar. Dice algo que el avatar quiere escuchar. Quédate con esto, sirve para retener. Vos en el hook estás reteniendo, estás agarrando a la persona, la estás sosteniendo para que no se vaya. Hoy en día estamos en un mundo en el que las personas lo único que hacen es scrollear, 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 tirar para arriba, tirar para arriba, tirar para arriba. Bueno, tu anuncio va a estar en uno de esos scroll. Entonces, ¿qué hay que hacer? Detener el scroll de la persona, retener a la persona, que no quiera seguir pasando. ¿Ok? Ese es el gancho, son los primeros 3 segundos del video. Y te voy a dar una clave que no muchas personas te lo habrán dicho, pero tenés que entender y saber esto. Más del 85% de las ventas se cierran en el hook, se cierran en el gancho. No es que la persona ve los 3 primeros segundos del video y te compra, sino que gracias a quedarse a ver los 3 primeros segundos del video, más del 85% de las personas te van a ir a comprar. Entonces, el hook es lo más importante. Sin un buen hook, tu anuncio no va a convertir. Número 2, el dolor principal, que es lo que le duele al avatar. Tiene que ser específico, reconocible y nombrado con las palabras exactas que usa el prospecto, no las que usa la marca. Bueno, acá ya nos metemos un poco más, obviamente esta clase no es de una mentoría, pero quiero guiarte, pero acá ya nos meteríamos más en buyer persona, en conocer mucho más a tu avatar, en hacer prompts para conocer a tu avatar, pero bueno, básicamente quédate con esto, ¿ok? Tiene que ser específico, reconocido, nombrado con las palabras exactas que usa el prospecto, no las que usa la marca. Esto no lo, si quieres no lo veas tanto. Quédate más con lo que dice acá, lo que le duele al avatar, ¿ok? Si vos estás vendiendo, si vendés desde unas zapatillas o vendés algo para el hogar o un suplemento o un cosmético o lo que sea, tenés que saber que le duele a la persona que te va a ir a comprar. Eso lo tenés que saber y lo tenés que utilizar a tu favor. ¿Ok? Si a la persona le está doliendo que no puede dormir, tenés que utilizar eso a tu favor. Si a la persona le está doliendo que no puede verse al espejo porque tiene grasa corporal, tenés que jugar a tu favor. Si a la persona le está doliendo que no tiene dinero para ir a comprarse un par de zapatillas al shopping, tenés que jugar con eso a tu favor y decirle que vos las vas a vender más baratas. O sea, tenés que entender qué le duele a la persona para poder jugar eso a tu favor. Después, bueno, hay muchas más partes, como dije, esto no es una clase de una mentoría, pero eh, hay partes dentro del dolor, como por ejemplo agitar el dolor, mover mucho más ese dolor, dar un mecanismo del dolor, ¿ok? Pero bueno, son cosas que no, o sea, sí vienen al caso, pero no voy a tirarme una clase de 2 horas acá. Promesa. ¿Qué es la promesa? Es el resultado que el avatar quiere, ¿ok? Es muy sencillo. La promesa es lo que cura el dolor, ¿ok? Si vos le estás, o sea, estás tocando el dolor de que la persona no se puede ver al espejo, no le gusta verse al espejo, no le gusta sacarse la remera, le da vergüenza sacarse la remera porque tiene grasa corporal, tu promesa, ¿cuál va a ser? Tu promesa va a ser el resultado que el avatar quiere. Tu promesa va a ser que ahora la persona pueda verse al espejo sin tener vergüenza. O que le guste lo que ve. Que la persona se saque la remera y pueda ahora no tener vergüenza de lo que digan las demás personas. O que la persona pueda sacarse la remera y sacarse una foto sin la remera. Esa es la promesa, es el resultado que el avatar quiere. No el resultado que la marca cree que quiere. ¿Ok? Por eso es tan importante, te lo voy a marcar con negrita, y después lo vamos a hablar muy por arriba, conocer a tu avatar. ¿Ok? El mecanismo. ¿Qué es el mecanismo? Acá mucha gente confunde el mecanismo. ¿Por qué? Es por qué funciona, ¿ok? Porque si vos le estás prometiendo a la persona que ahora se va a poder ver al espejo y no va a sentir vergüenza,
la persona eso lo va a ver como humo, ¿ok? Mirá acá lo que dice, sin mecanismo la promesa es humo. Si yo te digo, ok, vos no te puedes ver al espejo porque tenés una panza, porque tenés grasa corporal, y te digo que te voy a vender un suplemento que te va a ayudar a bajar de peso y te vas a poder ver al espejo sin ahora esa grasa corporal, vos, así nomás, como yo te lo dije, me vas a decir que es humo, me vas a decir que es mentira, me vas a decir que es imposible, me vas a decir que te voy a vender un producto mágico. Entonces, ¿qué hace el mecanismo? Es el escudo para que la persona no diga que eso es humo. ¿Por qué? El mecanismo es por qué funciona la promesa, es la razón lógica que hace creíble la promesa. No es lo mismo que yo te diga, te voy a vender un suplemento que te hace bajar la grasa corporal, a que te diga, te voy a vender un suplemento que te va a activar la hormona tal, y esa hormona tal hace que se active tu metabolismo y que se acelere tu metabolismo, y que ahora tu metabolismo active otra hormona, que esta hormona hace que tenga más energía, por ejemplo. Y al tener más energía, quemas más grasas. Es un mecanismo, te lo estoy diciendo sin conocimiento médico, ¿ok? Sin la ayuda de la IA, que acá la IA a mí me ayuda un montón. Pero bueno, básicamente es eso el mecanismo. ¿Por qué realmente la promesa funciona? Cuando vos le digas el mecanismo en el guión a la persona va a empezar a confiar mucho más en tu marca, la persona va a empezar a confiar mucho más en lo que le estás vendiendo. Y ahí el mecanismo hace creíble el producto, ¿ok? Sin mecanismo el producto no es creíble y es humo, ¿bien? Y esto es algo tan importante, hermano, es algo que nadie hace, brother, es algo que nadie hace literalmente, que es la garantía, ¿ok? O, bueno, todo lo que elimina el miedo a equivocarse, yo marqué garantía en negrita, ¿por qué? Porque yo nunca, a mí siempre me dolía no poder ofrecer garantía. Literalmente me dolía no poder ofrecer garantía, ¿por qué? Porque cuando vendes un producto de mierda no puedes ofrecer garantía. Entonces también el ofrecer garantía te hace darte cuenta que estás vendiendo algo que realmente a la persona le va a ayudar, le va a potenciar, le va a gustar, ¿ok? Yo cuando vendía réplica, que vendía, no sé, zapatillas, pero yo no daba garantía, porque sabía que a la persona, cuando escalaba y me iba a 10, 15, 20 palos al día, lo primero que tenía que hacer es salir a buscar proveedor por cualquier lado y le daba una zapatilla que ni siquiera había comprado. ¿Me entendés? Y seguramente vos también lo hiciste, y si lo hiciste, brother, pasa nada, hermano, aprendiste del error, listo, pero no lo sigas haciendo ahora. Si vos estás viendo este video y seguís vendiendo réplica y seguís haciendo esas pelotudeces, déjame decirte que muy bien en la vida no te va a ir, ¿ok? Entonces, cuando vos empezás a ofrecer garantía, cuando vos empezás a dar prueba social, ¿qué hace la prueba social? O cómo se crea una prueba social. Y al principio vas a tener que poner una prueba social que no es real, pero después, cuando a la gente le empieza a llegar tu producto, a la gente le guste que no solamente que le llegó rápido, sino que también le funciona, y no solo que le funciona, sino que tiene una buena atención postventa, que eso es algo que yo tampoco nunca tuve, tirando un par de cositas que te van a servir también, pero con la prueba social lo que vas a hacer es, cuando a la persona le guste ese producto, te va a mandar una foto, te va a mandar un comentario, te va a mandar un testimonio, y vos lo vas a poder, pum, plasmar en tu página web, a la gente le va a dar mucha más confianza. Esto es lo que es reducción del riesgo. Entonces, cuando vos decís en el guión que tenés garantía, que, no sé, hay personas que ya lo usaron y que le funcionó en tantas semanas, que a la semana se ve, que a las X semanas se ve el resultado, todo eso, ¿ok? Vos vas a poder captar muchos más clientes, ¿por qué? Por la reducción del riesgo, ¿ok? Porque no, básicamente no tiene riesgo, o sea, no, compro esto, ¿cuál es mi riesgo? Dice el cliente. Ninguno, porque si no me gusta me devuelven la plata. Entonces, ¿y cuál es mi riesgo? Además de que no, si no me llegan a devolver la plata. Ah, no, bueno, mira que ya lo usaron más de 1000 personas y al no sé cuánto por ciento le trajo resultados en sus primeras tres semanas, ¿ok? Entonces, todo eso tiene que ir en el guión, el cliente lo tiene que entender. El avatar. Bueno, acá nos podríamos tirar una clase entera del avatar, pero el avatar básicamente no se puede escribir un guión sin saber exactamente a quién estás hablando. Y no alcanza solamente con saber datos como edad, género y ubicación. Lo que necesitas saber es qué dolor vive todos los días, cómo lo describe con sus propias palabras, qué soluciones ya probó y por qué fallaron las soluciones que probó, qué miedo tiene antes de comprar, qué resultado sueña sin animarse a decirlo en voz alta. Cuanto más específico sea el avatar, cuanto más específico sea el avatar, más emocional se siente el guión. Y cuanto más personal se siente, más convierte. ¿A qué voy con esto? Que vos decís, este es un gran error que piensa la gente. No, porque si yo me especifico mucho en un público, ¿ok? Cuando yo te digo avatar o buyer persona, le voy a poner acá una línea y buyer persona, porque es lo mismo. Pero cuando yo te hablo de buyer persona, yo te hablo de que tenés que entender específicamente a quién le estás hablando, pero no alcanza con edad, género y ubicación. Es
El dolor que vive todos los días, ¿ok? ¿Cuál es el dolor que él tiene? Que lo veíamos acá arriba, ¿no? En dolor principal. ¿Cuál es el dolor que esta persona tiene? ¿Cómo lo describe con sus propias palabras? Con las propias palabras del buyer persona, con las propias palabras obviamente, si le estás vendiendo un producto, ¿cuántos de acá vieron, por ejemplo, la Smooth? No sé, bueno, si son mujeres van a saber cuál es la Smooth. Yo lo sé porque mi novia se la compró. Pero la Smooth básicamente es una maquinita de afeitar que si te la pasas así tiene como cristales y se te van los pelos, básicamente es para las chicas. Bueno, no sé si para los chicos también, pero bueno. Smooth es una marca que no tiene un buyer persona de 65 años, de 60 años, de 55 años. Puede llegar a tener, sí, pero la minoría. Yo no creo que una persona de 60 años se esté preocupando por si tiene pelitos en el brazo o no. ¿Ok? Entonces, no es el mismo lenguaje el de Smooth hablándole a una persona. Mi novia es su avatar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mi novia les compró. Entonces, es su avatar, es su buyer persona, es a quien le están hablando. No le van a hablar igual con el mismo lenguaje a mi novia que tiene 23 años a una persona de 65. Entonces, es importante saber cuál es tu público, es importante saber cuál es tu avatar, es importante saber cómo le vas a hablar a esa persona. No es lo mismo que vos vendas un producto para personas con dolor de rodilla, ¿ok? Porque te van a comprar personas de 55 para arriba, de 50 años para arriba, 45 para arriba, a que vendas un producto, como decía antes, no sé, para quitarte los pelitos, ¿ok? Le vas a hablar a un público de 30, de 20, de 25, de 35, de 40 como mucho, 45, ¿ok? Entonces no es el mismo lenguaje el que vas a utilizar. Por eso es que dice cómo describe el dolor que tiene con sus propias palabras, no con las palabras de la marca, sino con las propias palabras del avatar. ¿Qué soluciones ya probó y por qué fallaron? Esto también es un estudio del mercado que tenés que hacer. ¿Qué miedo tiene antes de comprar? ¿Qué resultado sueña sin animarse a decirlo en voz alta? Y cuanto más específico sea el avatar, más personal se siente el guión. Esto es lo que les quería explicar. Cuanto más personal sea el avatar, cuanto más específico, perdón, sea el avatar, ok. Carolina, de 38 años, que vive en ciudades grandes como Buenos Aires, como Córdoba, como Gran Buenos Aires o como Mendoza, que trabaja en una oficina, que tiene un sueldo arriba de 1 millón de pesos por mes, que tal y que tal y que tal y que tal y que tiene 2 hijos y que no tiene tanto tiempo en su día a día, que está ocupada, que tiene 2 trabajos, que esto, que lo otro, pum, pum, pum. No, Juan, pero eso es muy específico. Le voy a vender a muy pocas Carolinas. O sea, ¿cuántas Carolinas es que van a querer mi producto? Ese es un gran error, porque cuanto más específico es el avatar, más personal se siente el guión. Carolina, la que tiene 38, que trabaja acá, que tiene tantos hijos, que esto, que lo otro, se siente muy identificada cuando vos le hablas. Entonces, esa persona te va a comprar sí o sí. Si no te compra ahora, la retargeteas después y te compra después. Pero es personal el guión, o mientras más específico sea el avatar, más personal siente el guión la persona. Es como, che, pará, me están hablando a mí. Literalmente, el gancho es para mí, el dolor es el que estoy pasando, la solución es la que necesito y el mecanismo es el que me hace creer que el producto funciona, entonces me está hablando solamente a mí. Entonces es importante entender que mientras más personal es el guión, mientras más personal es el avatar, mientras más específico, perdón, es el avatar, más personal se siente ese guión, ¿ok? Bueno, acá hice una sección número 4 del hook porque, como digo, es la parte más importante del video, pero no la voy a explicar acá. O sea, esto en mi mentoría, como dije, duró como 1 hora y media, no sé ni cuánto vengo de video, pero tampoco me quiero pasar tanto. Acá te dejo un par de guiones que te van a servir, ¿ok? Perdón, de hooks que te van a servir, por lo menos lo que a mí más me sirven, lo que a mí me enseñaron y los que yo sumé también un par acá que sirven. Y acá te dejo la estructura del cuerpo, ¿ok? Es como el cuerpo es donde se construye la persuasión. La estructura que más funciona es esta. Número uno, agitar el dolor, hacer que el prospecto sienta más profundo el problema más profundo antes de presentar la solución, ¿ok? Un error muy grande es presentar la solución antes del problema. ¿Por qué? Porque ya le estás vendiendo y la gente odia ser vendida. Si a vos te viene alguien en la calle y te dice, te vendo 2 medias, no sé qué, no te gusta. Ahora, si viene y te cuenta un chiste, viene y te habla, viene y conecta con vos, viene y dice que esto, que lo otro, que aquello, que tal, ahora, pará, es mi amigo. Y después te clava la venta y es como, bueno, lo tengo que comprar, ¿me entendés? Pero no presentes la venta, no presentes la solución antes del problema. Entonces, lo primero que tenés que hacer es agitar el dolor, es hacer que el prospecto sienta el problema más profundo antes de presentar la solución. Cuanto más duele, más receptivo está el mecanismo, ¿ok? Mientras más le duele lo que le estás diciendo, mientras más agitas el dolor, el prospecto más receptivo está a ese mecanismo que le vas a decir. O sea, te doy un ejemplo muy cortito. Si vos no es lo mismo que vos en un guión digas, porque
el tener grasa corporal, vamos con el mismo. El tener grasa corporal no te deja sacarte la ropa en verano porque te da vergüenza. No es lo mismo que lo diga así a que diga, si tenés grasa corporal, no solamente no vas a poder sacarte la ropa en verano porque te da vergüenza, sino que tu cabeza va a ser un lío porque vas a estar pensando que todos están mirando tu panza. Vas a estar pensando que todos están hablando de lo mucho que engordaste el último año. Vas a ir al baño y no te vas a ver tu amigo porque porque no quisiste buscar una solución distinta. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás agitándole el dolor emocionalmente a la persona. Es como, brother, si no me compras mi producto, ¿sabes lo que va a pasar? Si no me compras mi producto, vas a pasar todo esto. Pum, 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 pum. Agitas el dolor, agitas el dolor, agitas el dolor, agitas el dolor. ¿Y qué pasa acá? Es cuando el cliente o el prospecto está más receptivo a recibir el mecanismo que le está dando. Y como, ok, bueno, para, ya me dijiste que no voy a poder hacer todo esto, me agitaste un montón el dolor, decime cómo me lo vas a solucionar. El cliente queda esperando eso, perdón, el prospecto queda esperando eso. El prospecto queda esperando que vos ¡pum!, le des el mecanismo y está muy receptivo a eso. Destruir la creencia limitante. La razón por la que el prospecto cree que no tiene solución o que ya intentó todo. Bien, es como, no es la edad, no es la genética, no es que ya probaste todo. ¿Ok? Es hacerle entender que lo que ya probó o que la creencia limitante que el cliente tiene no es real, que es una creencia limitante. Porque el cliente que piensa, ah, bueno, si estoy empezando a engordar es porque ya estoy grande. No, 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 no es la edad. ¿Qué estás haciendo? Estás destruyendo esa creencia que el cliente tiene. Ah, bueno, si empecé a engordar es porque, no sé, por mi genética, porque mi abuelo era gordo. No, 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 no es la genética. Y ahí es donde le presentás el mecanismo. Eh, no, si empecé a engordar es porque tengo que engordar, porque Dios así lo quiere, porque ya busqué todo. No, no, no es que buscaste todo, te faltó encontrar esto, pum, que es mi producto. ¿Ok? Número 3, presentar el mecanismo del problema, lo que decía antes. Acá cuando yo te hablé de problema, te dije que acá, dentro del dolor o dentro del problema, es lo mismo, había cosas adentro que es como eso, es presentar el mecanismo del problema. La razón biológica, psicológica o situacional por la que el dolor existe. ¿Por qué es que realmente se formó ese problema? ¿Por qué es que realmente se formó ese dolor? Esto da credibilidad antes de que aparezca el producto. No es lo mismo que yo te diga, eh, bueno, volvemos a lo mismo. No puedes mirarte al espejo porque tienes grasa corporal. A que te diga, al, por ejemplo, al no poder dormir de noche, tu cortisol se eleva y el cortisol lo que hace es que tus enzimas digestivas se apaguen. Estoy hablando al pedo, ¿no? Pero estoy haciéndote entenderlo. Es que tus enzimas digestivas se apaguen y cuando tus enzimas digestivas se apagan, lo que va a pasar es que tu grasa corporal va a subir, tu grasa corporal va a aumentar. O al no tener elevadas tus hormonas, o al bajar tu testosterona, por ejemplo, tu grasa corporal empieza a salir. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás presentándole cómo es que se forma ese dolor. Y esto hace más creíble tu producto. Destruir las soluciones previas tiene que ver un poco con la creencia limitante, pero esto es más emocional, esto es más físico, ¿ok? Todo lo que el cliente ya probó antes que no le funcionó y decirle por qué no le funcionó. Eh, Presentar el mecanismo de la solución, bueno, lo que estábamos hablando antes, por qué es que realmente o cómo es que tu producto va a ayudar a que el dolor se sane, por así decirlo. Presentar el producto, mirá cuándo recién aparece el producto. O sea, acá estamos hablando de la estructura del cuerpo del creativo, del cuerpo del guión. Recién en el punto 6 aparece el producto, ¿ok? Si el producto aparece antes que el prospecto entienda el problema, lo percibe como publicidad y cierra, que le estaba hablando antes. No tiene que aparecer hasta este punto tu producto, ¿ok? A lo último, prueba social con testimonios, con estadística, con cantidad de usuarios que utilizaron tu producto, preferentemente lenguaje de vida real y no lenguaje de marketing. 8, reducción del riesgo, ¿ok? Tenés que reducir ese riesgo como que decía antes. Tenemos garantía de 30 días. Si no te funciona, te devolvemos el dinero. Facilidad de compra, 3 cuotas sin interés, envío gratis a todo el país, 6 cuotas sin interés, compras por Mercado Pago, compras por Mercado Libre, compras por esto, compras por lo otro. Y le está dando muchas facilidades de compra al cliente. Y le puedes generar urgencia. No sé, te dejo el link acá abajo, pero si no te apurás, o te dejo el link acá abajo, pero fíjate porque cuando yo compré quedaban pocas, entonces ahí le estás generando urgencia. Y CTA, una sola instrucción clara, que CTA es Call to Action. Call to Action, es como llamado a la acción. CTA es la última parte de tu guión, la última parte del creativo. Es una sola instrucción clara, sin opciones y sin confusión. ¿Ok? Como
Te dejo el link acá abajo, anda y compralo en su página oficial. Le estás dando una instrucción clara, no le estás dando opciones, es como, podés comprarlo acá o allá o tal. No, 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 es una sola instrucción clara, sin opciones y sin que la persona se confunda. Si este video te gustó, seguime en Instagram, Juan Mondoño Bajo. Ahora estoy medio inactivo en Instagram, pero me gustaría que me sigas acá en YouTube, que te suscribas, que le des like a este video si te gustó, si querés que se vengan más contenidos como este de e-commerce, 100% de e-commerce, del método, que al fin y al cabo el método no va a funcionar si no sos la persona, eso quiero que lo entiendas, pero esto te va a ayudar muchísimo eh, para que puedas, nada, para que puedas al fin y al cabo poder vender, ¿ok? Porque, como te dije antes, el creativo es el 85%, más del 80, 85, 90% le diría yo, de tu venta. Si el creativo no está bien, no vas a vender. Y gran parte del creativo lo forma el guión. Es como 50% guión, 50% visuales. 70% guión, 30% visuales. Entonces, si tu guión no es correcto, no vas a vender. Entonces, aplica esto que te enseñé acá, pedíselo a Claude, te recomiendo que lo hagas con Claude, te voy a dejar bueno, hablame por Instagram y te paso este archivo, así como está, para que lo tengas o se lo copies y se lo pegues a Claude, me hablas por Instagram, te lo paso por ahí. Y nada, cabrón, le damos. Let's go, nos vemos, cuídate, chau, chau.